Que Dios les bendiga. Le voy a invitar que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Vamos a leer dos versículos del Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 22 y 23. Vamos a leer 22 y 23. Hermanos, el título para la meditación de esta tarde: ¿qué pasa en la cruz? Una forma de pregunta: ¿qué pasa en la cruz? Lucas capítulo 9, versículos del 22 al 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Una vez más: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vengamos en palabras de oración. Señor Jesús, te damos gracias, mi Dios, que nos concedas en esta tarde una nueva oportunidad, mi Dios, de poder alabarte, de poder glorificarte, de poder bendecir tu nombre. Reconocemos, Señor, tu cobertura, reconocemos tu protección. Señor, a ti te ha placido guardarnos, a ti te ha placido, mi Dios, que podamos reunirnos acá. Gracias, mi Dios, por esa oportunidad. Mi Dios, te suplicamos que nos hables a nuestras vidas. Señor, que a través de tu palabra puedas confrontarnos, que a través de tu palabra, mi Dios, puedas consolarnos. Ayúdanos a comprender y a retener, Señor, ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Mi Dios, en lo personal, mi Señor, toda honra, toda gloria te la doy a ti. Que un día, mi Dios, tuviste a bien sacarme, Señor, del lodo cenagoso en el que me encontraba, y pusiste, Señor, mis pies sobre la roca, afirmaste mis pasos, y ahora, Padre, me permites ser tu siervo. Por lo cual, mi Dios, a ti te doy la gloria, a ti te doy la honra, la gloria y la alabanza. En tu nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén y amén. Tome su asiento, hermanos. ¿Qué pasa en la cruz? Es una pregunta. Sabemos, hermanos, que Jesús, nuestro Señor, murió en la cruz, pagando el precio de nuestra salvación, rescatándonos de una condenación segura. No de una condenación posible, sino de una condenación segura, para darnos vida en Él y hacernos aceptos delante del Padre, quien le resucitó en el tercer día para confirmación de su palabra dicho por los profetas, y le sentó a su diestra hasta que ponga como a sus enemigos por estrado de sus pies, y le hizo Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso pasó en la cruz. Nosotros lo sabemos perfectamente. Sabemos que previo a todo esto, también previo a su crucifixión, Él fue traicionado, fue humillado, fue encarcelado, fue menospreciado, azotado sin misericordia, y todo esto por amor a nosotros. Todo eso lo conocemos. Cada vez que hay Santa Cena, hacemos un recordatorio de todo este evento. Y en esta tarde quiero que nos detengamos un momento. Ya sabemos lo que sucedió, ya sabemos lo que pasó en la cruz que Cristo cargó. Pero nuestro Señor nos llama y nos dice: aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, por eso la pregunta: ¿qué pasa en esa cruz? O al menos, ¿qué debe pasar en esa cruz? Porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Leemos una vez más 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué Cristo nos llama a que aquel que quiera seguirle tome su cruz cada día y que le siga? ¿Qué pasa o debe pasar en la cruz? ¿Por qué debemos cargar cada quien su propia cruz? ¿Y qué significado tiene para cada uno de nosotros?
cargar día a día nuestra cruz. Le voy a pedir que me preste atención y tratemos de ver a la luz de la palabra qué es lo que debe pasar en esa cruz. Y si no está pasando, hermano, a partir de ahora que comience a pasar lo que debe de suceder en esa cruz. Lo primero que debe de pasar en la cruz, hermanos, es lo que pasó en la cruz del Calvario. Nuestro Señor fue crucificado. Entonces, lo primero que debe pasar en nuestra cruz es que nuestra carne esté crucificada en esa cruz. Porque si nuestra carne no está crucificada, en vano muchas veces va a ser todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2 versículo 20. Le voy a invitar a que vaya conmigo a Gálatas 2 versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, esto es una figura retórica. Entendemos de que Cristo ya no está crucificado. Cristo ya resucitó y está a la diestra del Dios Padre. Amén. Pero el hombre, cuando habla de estar crucificado juntamente con Cristo, está refiriéndose a su parte material. Está refiriéndose a su carne, la cual debe estar crucificada juntamente con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, el llamarnos cristianos, el calificativo de cristianos, va más allá de congregarnos en una iglesia X y ser parte de la liturgia o de todo el trabajo que se desarrolla dentro de las iglesias. El ser cristiano va mucho más allá de eso. Y hablamos muchas veces bien claro de que, oiga, la religiosidad o la religión no nos va a llevar a ningún lado. Y la religión no cambia ni transforma a la persona. El que cambia a las personas y las transforma se llama Cristo Jesús. Y mientras nosotros no estemos crucificados juntamente con Cristo, entonces no van a haber cambios de cristianos en nosotros. Porque una persona, si lo podemos ver figurativamente, si amarramos a una persona en una cruz, le atamos sus manos y le atamos sus pies, esa persona no se puede mover de ahí. Esa persona no puede tomar nada con sus manos. Amén. Una persona que está crucificada no va donde la carne quiere ir. Una persona que está crucificada no hace lo que quiere la carne, sino que hace lo que el Espíritu le manda. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar en esta cruz? Que nuestra carne se encuentre crucificada. Cristo y el mundo son caminos distintos. El camino de Cristo es angosto y el camino del mundo es ancho. El de Cristo es sometido a la voluntad del Padre, pero el camino del mundo es sometido a la voluntad de la carne. Y si nosotros no estamos crucificados con Cristo, nosotros le vamos a vivir dando gusto a la carne. Y no estamos hablando de que nunca, absolutamente nunca, nunca vamos a pecar. No, no estamos hablando de eso. Somos pecadores. Y el pecado habita en la carne. Lo que estamos hablando de que debe de haber una lucha constante entre nosotros, entre la carne y el espíritu, entre nuestra carne, entre los anhelos, entre los deseos y entre las pasiones de la carne, debe de haber una lucha constante contra el espíritu. Y el espíritu nuestro se fortalece por medio del Espíritu Santo para poder someter y dominar la carne, para que no haga la voluntad de la carne, sino que haga la voluntad del espíritu. Nuestro Señor Jesús hizo una advertencia: la carne es completamente débil y busca los placeres del mundo, pero dice que en el espíritu se fortalece. Entonces nosotros como cristianos debemos de estar conscientes que necesitamos una total dependencia de Dios para que nuestro espíritu sea fortalecido y poder crucificar nuestra carne. Porque mientras nuestra carne no esté crucificada, vamos a seguir, como dicen en el buen salvadoreño, dándole vuelo a la hilacha, en todos los sentidos.
nosotros necesitamos entender que nuestra carne debe estar crucificada. Gálatas capítulo 5, versículo 17 nos lo explica. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hermano, si usted no siente esa batalla, si usted en su interior no siente esa batalla a la hora de que se le presenta el pecado, entonces algo está pasando ahí. Algo que no es bueno. Porque cuando se presenta la oferta del pecado, se debe de empezar a librar una batalla en nuestro interior por no hacerlo. Ahora, qué bueno si no sentimos ninguna tentación, magnífico. Qué bueno. Si vienen las ofertas y uno ni siquiera, pero si nos detenemos y empieza a haber una batalla para que usted tome el pecado, sino que simplemente le ofrecen el pecado y usted venga para acá. Le ofrecen por acá el pecado y usted dice, sí, está bien, no hay problema. Si no hay una batalla entre la oferta del pecado y tomar el pecado, entonces algo está pasando en nosotros que no es bueno. Porque debe de librarse esa batalla. Las tentaciones para nosotros, oiga, las tentaciones son parte cotidiana de nuestra vida como cristianos. Parte importante de la vida del cristiano son las tentaciones. No crea usted de que porque somos cristianos no vamos a ser tentados, o que porque vino una tentación ya pecamos. Oiga, la tentación no es pecado. Nuestro Señor Jesús fue tentado, ¿cuántas veces? 3 veces en el desierto, pero no se dio a ninguna. El que nosotros muchas veces Satanás nos haga ofertas para hacer lo que va en contra de la voluntad de Dios, eso no se torna pecado. El pecado es cuando aceptamos la oferta que nos ofrece el enemigo. Entonces es cuando nosotros caemos en pecado. Y debemos de estar preparados para eso, porque si no estamos preparados, cada vez vamos a ir cayendo y levantándonos, cayendo y levantándonos. El enemigo conoce nuestras debilidades. El enemigo sabe cómo hacernos caer, pero nosotros también sabemos cómo fortalecernos para no caer. Si nosotros no echamos mano de la fortaleza espiritual, siempre vamos a ser presa fácil de nuestro adversario. Hermanos, como primer lugar, lo que debe pasar en la cruz, nuestra carne debe estar crucificada, junto con nuestros deseos y con nuestras pasiones. Si no están crucificados, entonces hay un problema ahí. Esta tarde podemos crucificar nuestra carne junto con nuestras pasiones. Lo segundo que debe pasar en la cruz, un perdón aún para nuestros adversarios, y ya no se diga para nuestros hermanos. Yo siempre que hablo de perdón trato de detenerme un poquito ahí, porque mire, qué falta de perdón muchas veces puede tener la iglesia. Y no estoy hablando de nuestra iglesia, sino que toda la iglesia. ¿Qué falta de perdón puede tener la iglesia que no le deja crecer? Mire lo que dice Lucas capítulo 23 y versículo 34. En la cruz, nuestro Señor Jesús dijo estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz nuestro Señor Jesús dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En nuestra cruz nosotros debemos de aprender a perdonar. Y hablando del perdón, ahí podemos sacar que una infinidad de sermones. Nuestro Señor Jesús, a través de su palabra, dice bien claro: aquel que no perdona no va a alcanzar perdón de Dios. Hay parábolas que hablan del perdón. Aquel hombre que le debían cierta cantidad y fue perdonado, saliendo a la calle encontró a uno que le debía a él y él no quiso perdonar, que era una poca cantidad. Al oír, dice el amo, que le había perdonado una cantidad mayor, que no había querido perdonar al que le debía una insignificante cantidad, lo mandó a traer, lo metió preso hasta que pagara todo lo que debía. Hermano, qué importante es en la vida de nosotros el poder perdonar. ¿Quieres saber qué es lo que alberga el corazón que no perdona?
El corazón que no perdona alberga odio, rencor, amargura. Si hay espíritu de odio, si hay espíritu de rencor, si hay espíritu de amargura en nuestros corazones, ¿qué espacio hay para el Espíritu de Santo de Dios en nuestras vidas? Entonces, no lo perdono. Oiga, ese no lo perdono. Usted está confesando que dentro de usted moran ciertas pasiones que como cristianos ya no deben de morar en nosotros. Por eso en la cruz nosotros, igual que Cristo perdonó, nosotros también debemos perdonar. El Padre Nuestro lo es bien claro. Si no perdonamos a nosotros nuestras ofensas, ¿cómo nuestro Padre nos va a perdonar nuestros pecados? Y cuando nosotros oramos y decimos, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a quienes, a nuestros deudores. Y yo le pregunto, ¿de verdad hemos perdonado a nuestros deudores? Porque si no, con todo el respeto, somos hipócritas cuando oramos. Amén. Si nosotros no hemos perdonado a quienes nos han ofendido, entonces nosotros somos hipócritas delante de Dios, porque le decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, y sabemos que no hemos perdonado a aquellos. Somos falsos delante de Dios. Amén. No lo estoy diciendo yo. Yo solo le estoy recordando lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. En la cruz Cristo perdonó. Si nosotros estamos cargando nuestra cruz, entonces perdonemos. No justifiquemos el guardar rencor, no justifiquemos el retener el odio. No digamos, es que no se lo merece que lo perdone. Es que si lo perdono una vez me la va a volver a hacer. Es que si la perdono una vez me va a volver a pasar lo mismo. ¿Cuál es el problema? 70 veces 7. ¿Ah? ¿Cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? ¿Hasta 7 veces? No, te digo hasta 7, le dijo. ¿Cuánto le dijo? Hasta 70 veces 7. Y ese es un número, por decir. No va a llevar usted la cuenta ahí con calculadora, va. 490, vaya, la 491 ya no te la perdono. No es así. Hermanos, aprendamos a perdonar. Aprendamos a perdonar. Si tenemos que perdonar, si la Biblia nos manda a amar a nuestros enemigos, porque muchas veces no queremos pasar por alto la ofensa que nos hacen nuestros hermanos. Si la Biblia nos manda a que a nuestro adversario le demos agua, le demos comida, ¿por qué no lo vamos a hacer con nuestros propios hermanos que han sido lavados con la misma sangre de Cristo? Amén. Lo necesitamos. La iglesia debe aprender, como iglesia debemos de aprender a perdonar, a perdonar. Sabe que la falta de perdón es la puerta por donde el enemigo se mete y destruye a la persona, destruye a la familia, destruye hogares y, si es posible, destruye congregaciones. ¿Y quién abre esa puerta? Nosotros. Aprendamos a perdonar, hermano. Si realmente estamos cargando la cruz, desde la cruz Cristo perdonó, desde nuestra cruz perdonemos a aquellos que nos ofenden. Efesios capítulo 4, del versículo 31 al 32, a través de la palabra nos lo explica de la siguiente manera: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Y nos pide, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y nos recuerda, perdonándoos unos a otros. Ahí está lo que yo le estoy diciendo. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Eso debe de pasar en nuestra cruz. Y si no está pasando, hay un problema. Y si no está pasando, a partir de ahora debe de comenzar a pasar. ¿Por qué debemos cargar nuestra cruz? En tercer lugar, porque solo así podemos caminar al paso de Cristo y no al paso del mundo. ¿Por qué debemos cargar con nuestra propia cruz? Porque así podemos caminar al paso de Cristo. El mundo corre en busca de los afanes terrenales. El mundo corre en busca de las emociones de la carne. Pero el que va cargando su cruz camina despacio en busca de las cosas espirituales. ¿Cuáles son nuestros afanes? ¿Cuál es la aflicción diaria de nosotros?
¿Cuál es cuál es el objetivo de nuestro máximo esfuerzo día a día? ¿Es agradar a Dios? ¿O que me suben el sueldo? ¿Es agradar a Dios? ¿O que la cipota por la que anda detrás del joven le haga caso? ¿Cuál es el objetivo de nosotros el día a día? Porque el objetivo de nosotros debe de ser alcanzar cada día crecimiento espiritual. Mire, la persona cuando está estudiando se afana por sacarse las mejores notas. Amén. ¿Nos afanamos nosotros por quedar bien con Dios día a día? ¿O todo igual? Un hombre cuando va cargado, si lo podemos visualizar, un hombre cuando va con una carga en sus hombros, no va disfrutando del paisaje. Va bien cargado, mire, cabeza un poco medio agachada dependiendo de la carga, no va viendo ni a diestra ni a siniestra. Cuando nosotros como cristianos no vamos cargando nuestra cruz, vamos, como decimos, pajareando. Vamos viendo todas las distracciones del mundo. Y aquello que nos atrae, ahí nos quedamos un rato. Una vueltecita a Egipto, decimos, vamos a ir a ver las pirámides. Amén. El problema es que muchas veces bajamos la cruz para ir a ver aquella distracción que el mundo nos dio. Ahora le pregunto, si vamos caminando, ¿llevamos la cruz o ya la dejamos olvidada un buen trazo atrás? Porque si la hemos dejado, en vano vamos caminando. Necesitamos regresar y tomarla. El cristiano que no carga su cruz, dice, se detiene a cada distracción que el mundo ofrece, se desvía del camino y se entromete en todo aquello que el mundo le ofrece. Y hay una advertencia ya en segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. ¿Quién nos tomó por soldado? Cristo. ¿A fin de agradar a quién? A Cristo. Por eso le preguntaba, ¿cuál es el fin nuestro todos los días? ¿Agradar al patrón? Está bien. ¿Agradar a la esposa? Magnífico. ¿Agradar al esposo? Dirán las esposas. Amén. ¿Agradar a los padres? Dirán los hijos. Amén. Sí, pero lo principal debe ser agradar a Dios. Agradar a Dios en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestro trabajo, en nuestro agradar a Dios. Ese debe de ser nuestro afán. Ese debe de ser el afán de aquellos que estamos cargando la cruz de Cristo. Si no está pasando eso en la cruz, si no está pasando eso en nuestras vidas, hagamos un alto. Hemos caído en una religiosidad, hemos caído en una monotonía que no nos está ayudando a crecer espiritualmente. Si nosotros, hermanos, cada día debemos de ser mejores cristianos que ayer. Hoy debemos de ser mejores cristianos que ayer. Y mañana debemos de ser mejores cristianos que ahora. Amén. Mire, ya lo vamos a ver. ¿Por qué cada día? Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Y por qué le digo que hoy debemos de ser mejores cristianos que ayer? Y mañana debemos de ser mejores cristianos que ahora. Filipenses capítulo 1, versículo 16. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuestra santificación es gradual, es progresiva. Y dice, el que comenzó la buena obra, la terminará la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo le digo, y esto sí yo se los he dicho antes, creo yo. Si hay un comienzo, hay un fin. Y entre el fin y el comienzo hay un intervalo de tiempo. Amén. Si hay un comienzo, hay un fin. Y entre el comienzo y el fin hay un intervalo de tiempo. A ese intervalo de tiempo le llamamos día a día. A ese intervalo de tiempo le llamamos paso a paso. Por eso nosotros debemos cada día ser mejores cristianos. Por eso nosotros cada día debemos de obtener mejor visión espiritual, más llenura del Espíritu. Nosotros no debemos de acomodarnos con lo que hasta ahora hemos alcanzado con Cristo.
podemos alcanzar más hablando en términos espirituales. Lo material no se preocupe, eso llega por añadidura. A nosotros lo que nos debe de importar es crecer espiritualmente. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, nuestro Señor ha prometido que las cosas que necesitamos, esas van a llegar por añadidura. ¿Amén? ¿O no cree? La Biblia sí lo dice, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Y por si fuera poco, les recuerdo Deuteronomio 28:1. Dice, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Aunque corra, la van a alcanzar. ¿Cuándo? Cuando nos comprometemos con Cristo. Cuando nos comprometemos con Dios. Por eso dice, toma su cruz cada día y sígame. No nos podemos conformar. Bueno, ayer ya pasó, hermano. Ayer victoria. Sí, ¿y ahora? Para que sea victoria otra vez ahora, igual que ayer, debemos de estar tomados de la mano de Cristo. Porque si porque ayer alcanzamos victoria, nos soltamos hoy de la mano, pues segura derrota. Porque la única forma de que el enemigo no nos toque es que estemos en la mano de Cristo. Cristo desarrolló su ministerio día a día. Vaya conmigo a Mateo 26, capítulo 26, versículo 55. Dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Y oiga lo que dice, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Estaba reclamándole. Pero yo lo que quiero que tomemos de ahí, no era el domingo. Los domingos iba a la iglesia. Los miércoles de estudio bíblico iba, no, cada día, dice nuestro Señor. Amén. Cada día me sentaba en el templo a enseñar. Nosotros debe ser cada día que nos acercamos a Cristo. Amén, hermanos. Así nos habla la palabra. Así nos está hablando la palabra. Cada día, dice. Hermanos, con nuestra cruz se pone de manifiesto nuestra obediencia. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En nuestra cruz debe de manifestarse nuestra obediencia a nuestro Señor. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Ah? ¿Puede tocarse? ¿Puede pellizcarse? Entonces nuestra condición es de hombre, de carne. No somos seres angelicales. Estamos en condición de hombre. Es necesario que nos humillemos delante de Dios. Es necesario que mostremos obediencia delante de Dios. Dios nos dio la capacidad de elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. Dios nos ha dado la capacidad de elegir obedecerle o ser rebelde a su palabra. Y nos ha dado la advertencia. Nos ha dicho cuál es el galardón por la obediencia y cuál es el precio de la rebeldía. Dios nos ha hablado en su palabra claro, porque dice que no quiere que nosotros nos perdamos, sino que al contrario, que verdaderamente actuemos en arrepentimiento. Hermanos, en nuestra cruz se pone de manifiesto nuestra debilidad y nuestra necesaria dependencia de Dios. No es fácil que usted ponga la otra mejilla para que le den otro golpe habiéndole pegado en la primera. ¿O sí será fácil, hermanos? ¿Ah? Si a la primera se le calientan las orejas a uno y en vez de poner la otra lo que quiere es devolver al 3x1. ¿O no? Aquí nadie se ha peleado, gracias a Dios. Pero no es fácil, como dice la palabra, que si nos golpean una mejilla, que pongamos la otra. No es fácil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la venganza. Pero en la cruz debe estar crucificado todo ese tipo de pasiones que el mundo nos enseñó que supuestamente eran necesarios para ser fuerte y sobrevivir. Pero en el mundo no se vive, en el mundo se muere cada día. Si de verdad queremos vivir, tiene que ser en Cristo Jesús.
Cuando usted se da cuenta que puede que dominan más las pasiones de la carne, ahí es donde nosotros debemos de doblar rodillas y decirle: Padre, no puedo solo, necesito que tú me ayudes. Mientras usted crea que su enemigo es el que usted puede ver a su lado, atrás, a un lado, a donde sea, mientras usted siga teniendo esa visión, va a seguir teniendo problemas. Pero cuando usted vea en su hermano que le ofende, que no es él, sino que es el adversario, entonces va a orar por su hermano, va a orar por su hermana y va a decirle: Señor, ten misericordia de mi hermano. El enemigo utiliza al hombre y a la mujer para que sean piedra de tropiezo de los hijos de Dios. Y eso nosotros lo debemos de tener bien claritos. Yo tengo un refrán que lo enseño a algunos hermanos en el instituto: si usted nunca le ha visto la cara al diablo, métase a servir y va a ver la cara del diablo reflejada en uno de sus hermanos. Queriéndole echar zancadilla, queriéndole poner tropiezo, hablando de usted hasta por los codos. Amén. No es él, es el diablo, le digo, que quiere hacerlo caer. En la cruz que nosotros debemos de llevar cada día, nos debemos de dar cuenta que no podemos solos. Cristo es el que nos ha llamado, Cristo es el que nos puede fortalecer, pero ¿queremos ser fortalecidos por Cristo? ¿Queremos nosotros verdaderamente ser fortalecidos por Cristo? Hermanos, nuestro pastor en la mañana dijo algo: solo hay infierno y cielo, no hay intermedio, dijo. Amén, pastor. Dijo: Dios hizo hombre y mujer, no hay intermedio. Amén. Y yo le voy a decir algo más. Hermanos, no hay intermedio. Si no cargamos la cruz de Cristo para vida eterna, entonces estamos cargando la cruz del pecado para maldición y condenación. Pero de que el hombre va cargado, va cargado. Elijamos cargar la cruz de Cristo, que es para vida eterna y para bendición de nosotros, y no la cruz del pecado, que es para maldición y condenación. Le voy a pedir que cierre sus ojos.